Ayer empezó la entrega de la nueva dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para las personas inmunocomprometidas que hayan recibido su tercera inyección antes del 12 de septiembre del año pasado. Quienes hagan este procedimiento deberán llevar alguna receta o certificado que acredite que son pacientes con diálisis, con cáncer en tratamiento, con un grupo de enfermedades autoinmunes o trasplantados. Además, esta semana también se inyectará la primera y segunda dosis a menores de entre 3 y 5 años. Bueno, de este proceso, también de las nuevas proyecciones de contagio en el mundo y en nuestro país, de cómo vivimos y con la pandemia en este verano, conversamos con Miguel O'Ryan, infectólogo, pediatra, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muy buenos días, Miguel, gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Macarena y Federico. Gracias, muy buenos días, Miguel. Miguel, ¿esto va camino a ser como una vacunación anual? Tu predicción, todo esto yo entiendo que un análisis prospectivo que pueden faltar elementos de juicio, pero bueno, tú eres el especialista, así que te hago la pregunta. Puedes proyectar mejor que nosotros. Exacto. Oye, y como la influenza, que todos los años hay que vacunarse si uno quiere protegerse, o quizás cada 6 meses, o esto es algo muy puntual hasta que se supere a nivel mundial la pandemia. Claro, especialmente teniendo en cuenta también que la Organización Mundial de la Salud ha criticado que los países administren la cuarta dosis, mientras en Chile el gobierno ha defendido esta determinación. ¿Cuál es tu visión? ¿Hacia dónde vamos? En cuanto a la primera parte de la pregunta, ¿cómo va a ir para el futuro la vacunación? Yo me quedo en este minuto más bien probablemente por la tercera alternativa, Federico. Va a depender de la evolución de la pandemia a nivel mundial. Cuánto vamos a requerir o no de refuerzos vacunales en el futuro. Es importante decir que coronavirus no es influenza en cuanto a su comportamiento biológico. Tiene diferencias fundamentales. La razón por la cual colocamos la vacuna de influenza anualmente es porque influenza sí tiene una variación significativa anual, porque es un virus que se relaciona mucho entre seres humanos y animales. El mismo virus de influenza puede infectar a seres humanos, puede infectar a aves, puede infectar a cerdos, y se pueden producir intercambios genéticos en la medida que se producen estas infecciones, para decirlo bien es sencillo. Uh-huh. Y eso hace que todos los años vaya cambiando la cepa predominante. Y por eso tenemos que hacer refuerzos vacunales todos los años de la vacuna de influenza. El coronavirus no tiene ese comportamiento, ocurren mutaciones, y estamos recién aprendiendo cuál es la frecuencia de ocurrencia de mutaciones relevantes, y también estamos aprendiendo que esas mutaciones van aparejadas de cambios de comportamiento del virus, como lo que estamos viendo con Omicron, que claramente le cambió su comportamiento. Entonces todavía es muy precoz a mi manera de ver poder decir qué vamos a requerir en cuanto a vacunaciones futuras, que puede ser desde 1 o 2 refuerzos más y nunca más refuerzos, porque se tendió a acabar ya la infección y la infección se transformó en un coronavirus más bien causante de resfrío común, o a lo mejor el virus nos va a dar alguna sorpresa a futuro y va a haber que colocar refuerzos cada año, cada 6 meses. Pero yo por ahora me inclino más por la primera. Yo pienso que no va a ser requerido vacunaciones anuales por esta diferencia que expliqué con virus influenza. ¿Hay alguna diferencia, Miguel O'Ryan, entre la vacuna misma y las pastillas o píldoras que se están aprobando en algunos lados del mundo para combatir el coronavirus? Claro, son completamente diferentes, Federico. Una cosa es la vacuna, donde uno inocula una molécula, un antígeno para despertar el sistema inmune antes que las personas se infecten, para que cuando se pongan al virus o no se infecten, o si se infectan lo hagan de una manera menos agresiva, porque el sistema inmune ataca rápidamente porque está preparado con la vacuna. Es una vacuna. Las vacunas son eminentemente preventivas, antes que uno está infectado. Las pastillas son tratamientos, son antivirales, también otros tratamientos que hay son anticuerpos monoclonales, en donde una vez que la persona está infectada, uso una pastilla para atacar al virus, que ya está dentro. De tal manera que son diferentes. Ahora, para contestar la primera pregunta sobre la cuarta dosis en Chile y lo que ha dicho OMS, bueno, este es un tema, por cierto, que tiene muchas aristas. Tiene aristas de equidad global, que se ha discutido mucho, y ese obviamente es una problemática. Pero también está
la arista de qué hace cada país para proteger a sus propias poblaciones y las diferentes conductas que han ido tomando los países. Chile está, junto con Israel, uno diría como Estado, como país dentro de los países vanguardistas en cuanto a vacunación, con estrategias implementadas muy precozmente, que han sido exitosas, obviamente a nivel de nuestra población. Y la población podría razonablemente decir, ya, pero ¿hasta cuándo? ¿Y cuántas dosis? ¿Qué ventaja está teniendo que yo me siga vacunando? El mensaje es, la tercera dosis, había evidencia y se generó y generamos nosotros acá en Chile, especialmente para quienes habían sido vacunados con la vacuna Sinovac, que jugó un rol muy importante para vacunar a buena parte de la población chilena precozmente. Esa fue la gran diferencia, que sin embargo la inmunidad baja con el tiempo y un refuerzo no solo es importante conceptualmente, sino que se demostró que aumenta la respuesta inmune y aumenta la protección al cabo de varios meses. No hay ninguna duda, la tercera dosis, la primera dosis de refuerzo ha jugado un rol importante y es muy importante que la población complete esa vacunación. Ahora, un nuevo refuerzo, hay menos evidencia de cuál va a ser su impacto en favorecer las posibilidades de bajas de respuesta de quienes ya están teniendo quizá algunas bajas con la tercera dosis colocada hace mucho tiempo. Ya hay evidencia en algunos países de que se produce también una tendencia a la baja y algo a la baja de la protección. Siguen estando protegidos con la primera dosis de refuerzo, pero ya tiende a bajar. De tal manera que un nuevo refuerzo obviamente va a ayudar. De eso no hay ninguna duda. No sabemos exactamente cuánto va a ayudar, pero va a ayudar. Y lo segundo, claramente las vacunas están demostrando ser muy seguras y eso para la tranquilidad de quienes se coloquen esta dosis de refuerzo, de que se la pueden colocar con tranquilidad en cuanto a que son seguras. Son las 8:51. Recordamos que estamos conversando con Miguel O'Ryan, infectólogo, pediatra y profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Un informe del bioestadístico, precisamente de la Universidad de Chile, Mauricio Canals, proyecta que en unos 15 días podríamos llegar a más de 15.000 casos, contagios al día. ¿Qué te parece esta proyección? ¿Coincides con esto o más con la estimación de unos 6.000 al día? Bueno, sí, a Mauricio lo conozco muy bien, es un gran epidemiólogo, matemático, en realidad tiene varios títulos, Mauricio, y quien viene haciendo muy importantes proyecciones desde el inicio de la pandemia, información que junto con lo que han generado otros ha sido muy útil para ir analizando y visualizando la evolución de la pandemia. Yo creo que va a estar en ese rango. Obviamente las proyecciones, que son modelos, también tienen sus variaciones dependiendo a qué introduce uno en esos modelos y qué variantes o variables, y ahí pueden haber pequeñas variaciones que hagan que las cifras vayan para arriba o hacia abajo, pero te inclinas más hacia esos 15.000 en proyección. Yo no hay ninguna razón por la cual no pudiera llegar a esas cifras. Basta ver a las cifras que ha llegado, por ejemplo, en países europeos, si bien están en otoño, invierno, donde circula más aún el virus, claro, pero poblaciones altamente vacunadas como España, que estaban llegando a cifras de 100.000 casos diarios. España es algo más del doble de Chile. Entonces, si uno extrapolara nada más que en cuanto a números, estaríamos hablando de 50.000 casos diarios. Claro, si hiciéramos ese ejemplo comparado. Claro, pero como no estamos en otoño-invierno, como tenemos mayor población vacunada, que uno hablara de 15.000 no es de extrañar. Ahora es muy importante, como se ha dicho, que es muy diferente 15.000 personas infectadas al día hoy día que hace un año y medio atrás, sin vacunas y con otras variantes más agresivas, que es la variante Omicron, que entendemos que es la que va a predominar. La vigilancia que hace el Ministerio de las Variantes, que tiene como un desfase de 2-3 semanas, de tal manera de que no podemos decir exactamente la proporción de variantes que tenemos ahora, pero razonablemente uno puede pensar que Omicron ya está pasando a Delta en ser la variante predominante. Pero ojo, todavía hay circulación de Delta, Entonces, por eso hay que estar atento, porque Delta es claramente más agresiva que Omicron. Y esto es un mensaje para quienes están escuchando, de que al haber Delta circulando todavía, no solo por Omicron, sino que especialmente por Delta, tenemos que mantener nuestro autocuidado. Miguel O'Ryan, una pregunta así muy práctica.
¿Los PCR miden ambas variantes o son distintos tipos de PCR para poder medirlas ambos? La PCR que viene del inglés, pero es reacción de polimerasa en cadena, es una reacción donde uno toma una muestra de la nasofaringe y hace una amplificación del genoma viral que puede estar ahí. Y la gracia que tiene la PCR es que es extremadamente sensible porque detecta cantidades minúsculas de infección viral porque hace una amplificación del material genético en el laboratorio. Basta que haya algo de virus ahí para que se logre amplificar en el laboratorio. La PCR que se hace es genérica para todos los coronavirus de SARS-CoV-2. Hay otros coronavirus humanos que no son SARS-CoV-2, que no son detectadas específicamente por esta PCR. Pero esta PCR detecta a todos los SARS-CoV-2 que causan el COVID-19. Y lo que hay que hacer después para diferenciar en qué variante es un segundo paso que se llama un secuenciamiento. De lo que yo amplifico, los genes que yo logro amplificar, tengo que llevarlo a otro laboratorio para que me haga un detalle de cuáles son los segmentos, el gen, cómo está estructurado. Poner una lupa más específica, digamos. Más específica. Y ahí yo puedo ver si es o no una variante y qué variante es. Ya, pero así, si uno se hace un PCR, no te lo entregan si tienes o no tienes, te lo determina cualquiera sea la variante. Y si lo tienes, hay que ir a una segunda etapa para ver qué variante. Eso. Tú no vas a saber probablemente porque eso se hace nada más que para estudios epidemiológicos, no en lo personal, porque no va a cambiar. Es decir, en lo personal, teniendo coronavirus o COVID, lo mismo. Da lo mismo cuál es la variante desde el punto de vista del infectado, ¿no? Claro, como infectado es lo mismo lo que tienes que hacer. Quizás no en infectología, no desde la política pública, pero sí desde el punto de vista del infectado. Exactamente. Tiene un valor muy importante desde el punto de vista epidemiológico porque nos va permitiendo ver si Omicron empieza a subir, si Omicron empieza a relacionarse claramente ya con casos menos severos que sí se ha visto. Y si el día de mañana, por ejemplo, vemos que el 100% de la, como pasó con Delta, que superó a Gamma, que era antes, y el 100% era Delta. Bueno, si aquí a un mes vemos que el 100% de los casos son Omicron, y Omicron se asocia en el 90% de los casos con infecciones leves, bueno, vamos a cambiar nuestra percepción de la pandemia y probablemente vamos a cambiar lo que estamos haciendo. Va a ser una buena noticia porque es menos agresivo, genera menos hospitalizaciones, menos muertes. Así es. Pero hace unos días también se habló de flurona, una mezcla que sería como una especie de influencia y coronavirus. ¿Es para preocuparse? ¿Qué hay de esa información? ¿Se ha confirmado? ¿Fueron teorías? ¿Qué hay de eso? Sí, Macarena, cosas como esa van a surgir y ahora... La otra que escuché era Delta Corona o algo así, también, una yo también la escuché. de Delta con Omicron. Todas esas noticias hay que mirarlas un poco como grano de sal por ahora. Perfecto. Esperar a ver para dónde van. Sabemos que en este ambiente de mucha circulación viral pueden ocurrir muchos tipos de combinaciones, muchas mezclas, millones. Y la gran mayoría de ellas se diluyen, no tienen mayor impacto. Y de hecho, en 2 años y medio han surgido solamente 5 variantes relevantes con miles de millones de personas infectadas, de tal manera que no es un virus que esté haciendo un juego de malabares y de cambio así muy a cada rato. Es bastante excepcional. Miguel O'Ryan, ¿cuál es el periodo de incubación cuando uno es contacto estrecho con alguien que tiene o puede tener COVID? ¿Un sospechoso o un caso confirmado? Dices tú. ¿Cuánto es el periodo de incubación para ir a hacerse un PCR que sea confiable? ¿Y hasta cuándo, digamos? ¿Cuántos días? El periodo de incubación en virología, y es maravilloso como nuestra población ha ido aprendiendo tanto de salud con esto. Una enormidad. Sí, es el periodo Raya para la suma. Sí, en que uno se infecta y que el virus en el fondo está dentro del cuerpo multiplicándose sin presentar síntomas, está combatiendo con el sistema inmune para ver si va a persistir o va a ser acabado por el sistema inmune. Y el momento en que el virus logra avanzar a producir la infección y a producir síntomas, eso es lo que se llama el periodo de incubación. Y los primeros estudios para coronavirus hablan de un periodo de 3 a 14 días, es decir, que desde el momento que yo entraba en contacto con alguien y ese virus puede haber saltado de esa persona a mí, hacia mi nasofaringe, a mi garganta,
se demoraba entre 3 a 14 días, bastante amplio. Un montón. Dependiendo de la persona, porque finalmente esto depende de muchos factores de cada persona, depende también de qué cantidad de virus me llegó. No es lo mismo que me hayan llegado 10 virus a que me hayan llegado 100.000, o para decirlo. Entonces depende de muchos factores. Por eso el periodo de incubación se vio en estudios epidemiológicos, en fin, que iba de 3 a 14 días. También que si yo, ahora eso es para primeras variantes, si puede variar un poco no con las nuevas variantes, por ejemplo Omicron, que tanto es más transmisible, quizás puede tener un periodo de incubación algo más corto, pero eso no lo sabemos todavía a ciencia cierta, por lo menos no he leído al respecto. Pero para la cosa práctica, si yo entro en contacto con alguien infectado, y de ahí salieron todas las recomendaciones iniciales, yo tenía que esperar, inicialmente, ¿se acuerdan? Eran 14 días por este periodo de incubación para ver si yo desarrollaba o no algún síntoma. Si a los 14 días no había desarrollado síntomas, es que muy probablemente no me infecté o tuve una infección súper asintomática. Pero eso se ha ido acortando, porque la verdad que las probabilidades de que yo desarrolle síntomas va a estar dado fundamentalmente entre los primeros 3 y 7 días. Entonces, si yo no he desarrollado ningún síntoma dentro de los primeros 7, 8 días, es muy poco probable que me haya contagiado. Ahora, lo ideal y la recomendación era hacer el aislamiento, la cuarentena. Hablamos de cuarentena cuando yo he sido contacto de alguien y me estoy guardando, ¿no? Hacer la cuarentena, se fueron acortando 10 días, 8 días, pero ojalá con una PCR de salida, en lo posible. También que yo asegure que a los 8 días yo estoy negativo por PCR, de tal manera que no me haya infectado. Ahora, eso se ha ido variando un poco en la medida que las infecciones son más masivas, pero esa ha sido fundamentalmente la estrategia. En honor al tiempo tenemos una última pregunta, Miguel O'Ryan, que tiene que ver con el proceso de vacunación para menores de entre 3 y 5 años. ¿Qué le puedes decir a los padres de estos menores que tienen ciertos grados de recelo en vacunar a sus hijos? Bueno, la vacunación de los niños es una estrategia que yo diría que el mundo va avanzando hacia allá, y Chile también fue pionero. Hemos tenido varios seminarios internacionales al respecto con colegas de Estados Unidos, de Europa, de Asia, y hay bastante acuerdo de que los niños, por un lado, claramente son afectados por coronavirus, no hay ninguna duda, menos que los adultos, sí, y menos severo que los adultos, pero hay niños que se infectan con casos severos, especialmente los que tienen los síndromes inflamatorios multisistémicos. Y pueden transmitir el virus claramente. Entonces la vacunación de los niños es algo que han avanzado también más algunos países como Chile, pero en globo los otros países van a ir avanzando también. Y la buena noticia, una vez más, para todos los papás, que las vacunas son requete seguras en niños. Ya hay millones de niños vacunados en diferentes partes del mundo y las vacunas han demostrado un alto perfil de seguridad. Y van a ser una ayuda importante para el control de la pandemia, de tal manera que hay que avanzar con esta estrategia. Perfecto, y ahora sí que sí, la última. Hay varias comunas que han retrocedido a fase de preparación, por ejemplo, Pucón, Zapallar, Algarrobo, Santo Domingo. ¿Es para preocuparse para quienes están ahí planeando las vacaciones, entendiendo que estamos ahí recién empezando enero? Bueno, es para ocuparse. Yo creo que el mensaje que hay detrás es que sí, estamos en presencia de una variante muy, muy transmisible. Si hay la masificación en las vacaciones, ya lo hemos visto todos los veranos, hace que hayan focos de infección muy significativos en las playas. Omicron no va a ser una diferencia y probablemente va a haber mucha infección en todos los balnearios. Y obviamente mientras más infección haya, aunque sea una variante menos severa, está la posibilidad y proporción de personas que por factores de riesgo, por no estar vacunados, por grupos etarios, puedan avanzar a una infección más severa. No es cosa de tomarlo livianamente aún. Además, decir que Delta todavía está circulando y Delta claramente se asocia con la gravedad que ya todos conocemos. Así que el mensaje es a no aflojar, digamos. En una zona va a haber que tomar las medidas para lograr controlar lo más posible la infección, con las medidas razonables. Esperemos no tener que bajar a etapas, ¿no es cierto?, claramente de cuarentena, que en esta etapa de la pandemia uno ya la visualiza como menos probable.
Ojalá sea así, a no aflojar entonces con los cuidados preventivos de cada uno, que siguen siendo importantes. Y te queremos agradecer, Miguel, por la conversación. Que tengas un buen martes. Igualmente, muchas gracias a usted. Muy buenos días, Miguel O'Ryan. Gracias. Bueno, y antes de hacer la segunda pausa de esta mañana, contarte que Copeuch tiene ejecutivos que viajan horas para asesorar a los socios y socias de todo nuestro país, porque en Copeuch eres socio de un modelo que responde a un futuro positivo, inclusivo y participativo. Puedes cambiar de cliente a socio en copeuch.cl. Y en este 2022 siguen, porque es tiempo de concretar tus sueños. La Universidad Academia de Humanismo Cristiano puso a tu disposición sus programas semipresenciales de magíster con aranceles acordes a su sello institucional, donde postular en www.academia.cl/posgrados. Son la academia, profesionales que transforman el mundo, tu mundo. Y te invitamos a seguir conectado a nuestras señales digitales, a la 92.9, porque en minutos seguimos aquí en El Mostrador es la clave. Diálogo y conversación.